Hola a todos, mi nombre es César Villanueva y en este video les voy a mostrar una demo que realicé para una empresa que tenía como requerimientos automatizar ciertos de sus procesos. ¿Cuál es el fin de mostrarles la demo que he realizado? Pues básicamente es que ustedes puedan ir viendo ejemplos reales ya que se van presentando en la industria y también puedan ir ampliando sus conocimientos de cómo se pueden aplicar las diferentes herramientas de Power Platform para la solución de problemas. En general, la empresa quería automatizar ciertos de sus procesos, ellos ya tenían varios de sus procesos que se realizan de manera manual ya mapeados, es decir, ellos ya sabían cuál era el flujo del proceso, cuánto se tardaban, cuántas personas intervenían en cada uno de estos, etc. Entonces lo que hice yo para la demo es tomar uno de sus ejemplos y replicarlo a través de Power Automate para que ellos vieran cuál es la funcionalidad del sistema. A lo largo del video les iré explicando cuál es el proceso que se utilizó, pero básicamente el proceso que repliqué es un proceso de facturación de ellos. Aquí les estoy mostrando una breve explicación del proceso, donde prácticamente ellos reciben facturas de proveedores externos. Entonces, por lo tanto, ellos ya tienen una dirección de correo electrónico predefinida, a la cual los proveedores envían sus facturas. Entonces, el proceso es que los proveedores envían vía correo electrónico las facturas en PDF. Ellos ya tienen configurado en Exchange que cuando llega un archivo lo mueven a diferentes carpetas en su servidor de archivos. Entonces lo que hace su departamento de compras es que descargan, ellos utilizan SAP como ERP y SAP les da un archivo de Excel. Entonces lo que hace compras es que descarga ese archivo de Excel y ese archivo de Excel contiene todos los registros de los documentos que deben existir. Entonces el departamento de compras va validando que la información de los archivos que recibieron por correo electrónico cuadren con el archivo de Excel que han descargado en SAP. Entonces, pues prácticamente se tienen que ir de factura por factura. Y en dado caso que, por ejemplo, el folio no es el mismo, el archivo PDF se mueve de esa carpeta a una carpeta donde guardan todas las facturas que no han coincidido. Posteriormente, todas estas facturas que tienen alguna diferencia, ellos se contactan con su proveedor para aclarar las diferencias. Como pueden ver, prácticamente el proceso es sencillo, lo hacen de manera semanal y tiene un tiempo de ejecución de 12 horas. Lo hacen 2 personas, pero les consume mucho tiempo porque a pesar de ser un proceso relativamente sencillo, el volumen de transacciones es de 1000 facturas al mes. Entonces, imagínense ustedes, si fueran el departamento de compras, pues tienen que estar prácticamente haciendo lo mismo 1000 veces. Es decir, tendrías que abrir el PDF de la factura y verificar que el folio que venga sea el mismo que tienes en tu sistema, la fecha sea la misma, el monto sea la misma, las partidas sean las mismas. Entonces, esto es lo que se hace muy tedioso. Entonces, la propuesta que yo hice en la demostración, como les mencioné en la introducción, es hacer una mezcla de los flujos de la nube junto con los de robot de escritorio para poder hacer la réplica de su proceso. Así que sin más, comencemos el video. Como tal, yo no tengo acceso a SAP, no es un ERP que yo maneje. Yo estoy más familiarizado con el universo de Microsoft, que en este caso el ERP es Dynamics 365. Entonces, por lo tanto, yo le explicaba al usuario que yo no tenía acceso a SAP, no podía tal cual replicar lo que era su ejemplo, pero lo que yo trataba de mostrarle en este primer paso era que con este flujo de escritorio, lo que yo estaba replicando, digo, el robot es meramente configurable, lo que yo trataba de replicar era que se puede manipular cualquier escenario dentro de la computadora. Yo lo que les voy a mostrar es que el robot lo que hace es tomar un archivo de Excel que está dentro de mi computadora y lo va a cargar a una carpeta de OneDrive. Entonces es tratando de replicar este primer paso donde el departamento de compras carga un archivo en SAP y con este archivo en SAP va a hacer las validaciones. Entonces como tal, empezando con el video, por ejemplo ahí yo estoy corriendo mi flujo demo, ahí ya está corriendo el flujo dentro de mi computadora. Entonces lo que hace es cargar un archivo que se llama comparación a una carpeta de OneDrive. Como podemos ver, ahí ya mi computadora lo que hizo fue cargarlo. Entonces, como podemos observar, el robot lo que hizo fue cargar el archivo de mi computadora a un archivo de OneDrive. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque de este archivo de OneDrive, a través de un flujo de la nube, yo voy a tomar la información que está en este archivo y voy a hacer la comparación con lo que esté contenido en la factura. Posteriormente, en la demo, me voy a una carpeta que yo he configurado y me voy a ingresar a la carpeta que hice facturas, tratando de replicar que aquí en esta carpeta es donde entran todas las facturas provenientes del correo electrónico. Aquí lo que estoy haciendo es cargar la factura, una factura aleatoria,
pueden ver, aquí les voy a mostrar el contenido de la factura. Digo cuál es el emisor, tiene el folio, montos, fechas, etc. Ahora, este es el contenido del archivo Excel. Digo, es muy sencillo prácticamente, donde tengo únicamente los datos de folio, fecha, el certificado digital, cuál es la orden de compra y cuál es el subtotal. Yo configuré el flujo para que cuando un archivo sea creado en una carpeta de OneDrive, se ejecute el flujo. Digo, tal cual el archivo creado es la factura y por lo tanto se desencadena mi flujo. Dentro del flujo he configurado inteligencia artificial, diferente información, donde básicamente lo que hago que es que a través de inteligencia artificial estoy leyendo el contenido de la factura y posteriormente voy a obtener la información contenida en el archivo de Excel y voy a hacer la comparación de lo que está en mi archivo junto con lo que está leyendo la inteligencia artificial. En dado caso de que sí coincidan los datos, se me va a mandar un correo con los datos leídos. Y en dado caso de que exista alguna diferencia, voy a mover la factura de la carpeta facturas a otra carpeta que tengo configurada, que es básicamente el contexto que les mencioné en la introducción del video. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, ahí ya corrió lo que es mi flujo. Vemos que todo coincide y me ha mandado un correo electrónico. Si yo abro mi correo electrónico, me va a llegar un nuevo correo junto con la información del documento procesado. Ahí he abierto el correo electrónico y, por ejemplo, ahí viene la información extraída de la factura. Es el folio, la fecha, certificado, orden de compra y subtotal. Como tal, eso era lo que estaba contenido en el archivo de Excel. Ahora lo que voy a hacer es modificar la información contenida en el archivo de Excel para causar un error en la inteligencia artificial. Únicamente voy a modificar de .66 a .65 para que vean que es cualquier cosa. Digo, ya esto causa que los datos sean diferentes. Y también tengo una carpeta que llama diferencias, que como podemos ver está vacía, ya que al principio del video, como les mencioné en la introducción, el proceso era de que existe alguna diferencia, se saca el archivo de la carpeta original y se mete a otra. Entonces, al yo modificar los datos del archivo Excel, pues prácticamente va a haber una diferencia y se va a trasladar el archivo de la carpeta de facturas a la carpeta de diferencias. Entonces, si yo me meto a la factura, yo lo voy a eliminar para volver a cargarla nuevamente, que se desencadene mi flujo otra vez. Entonces, ahí la borro, voy a volver a agregar la factura. Ya cargada mi factura, nuevamente empieza a correr mi flujo. La inteligencia artificial ha trabajado y ahora me dice que se ha ido por la otra ruta. Es decir, que se ha movido el archivo. Si yo actualizo esa carpeta de facturas, me aparece que el archivo de la factura ya no está ahí. Pero si me voy a la carpeta de diferencias, que era la que se tenía que mover, se ha movido el archivo a esta carpeta. Como pudieron ver de manera sencilla en la demostración, se cumplía el proceso que ellos llevaban a cabo manualmente. Entonces este es un ejemplo de lo que ustedes pudieron hacer utilizando Power Automate. Lo que yo utilicé son modelos de inteligencia artificial que ya están de manera nativa en Power Automate. Lo único que tenemos que hacer es entrenarlos. Estos modelos son muy robustos ya que no únicamente se adaptan a un tipo de formato. Es decir, por ejemplo, ellos me mencionaban que tienen alrededor de 15 proveedores y obviamente cada proveedor tiene su propio formato de facturas. Y que ellos vieran la facilidad de adaptabilidad del modelo a los diferentes formatos. Por ejemplo, ahí yo estaba corriendo un flujo de manera manual. Ahí lo que iba a estar haciendo es cargar lo que es el archivo. Y lo que hace el flujo es, muy de la misma manera, extraer la información y me iba a mandar por correo tanto el archivo como lo que se haya extraído a través del modelo. Una vez corrido el flujo, nos llega el correo electrónico donde nos carga, por ejemplo, el archivo. Como ustedes pueden ver, que es un formato diferente al que les mostré la primera vez. Y nos viene la fecha que el modelo ha detectado. Nos podemos nosotros también mover lo que es el formato. Por ejemplo, el monto, en este caso que ha leído, no coincide con esto, pero porque es de diferentes páginas. Entonces también el modelo se adapta a que son diferentes páginas las facturas. Y ahora lo voy a correr con el otro formato para que ustedes también puedan ver cómo es que se va adaptando a los diferentes tipos de formatos. Por ejemplo, yo tenía una carpeta para cada proveedor. Digo, era manera de demostración, tampoco hice mucha configuración. Pero de la misma manera vuelvo a correr el flujo. Dejamos que el modelo extraiga la información. Y nuevamente nos llega un correo electrónico con el nuevo documento. De la misma manera abrimos el documento. Vemos que el formato es totalmente diferente. Por ejemplo, ahí viene la fecha, que es la que toma. Digo, está en diferente posición que la vez pasada,
Por ejemplo, el monto, de la misma manera lo toma del monto general. También podemos obtener información, por ejemplo, de las partidas. Viene una partida de líneas de conducción dentro de la factura, que es lo que toma, junto con, por ejemplo, su monto. Viene una partida de proyecto ejecutivo, junto con su monto, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, estos modelos se adaptan independientemente del formato, por lo que también nos da una mayor facilidad a la hora de aplicarlos.